Hola, buen día, mi nombre es Mario Jiménez y hago parte del departamento de soporte técnico de Bobcat CAM para Latinoamérica. En el día de hoy, a petición del ingeniero, hemos desarrollado el mecanizado de esta pieza que ha sido enviada. Quiero que observen la muy buena calidad en el acabado, debido a que nuestro software cuenta con las mejores estrategias que hoy por hoy hay en el mercado, que te permiten tener una reducción de tiempos de mecanizado y tener un acabado de excelente calidad, en este caso trabajando con este tipo de moldes o superficies irregulares, que son comúnmente las que nos cuestan más trabajo de mecanizar, debido a que presentan superficies irregulares que nos hacen que tengamos que hacer preacabados en diferentes direcciones. Ahora estamos dentro de la interfaz de SolidWorks, y esto es algo muy importante para nuestros clientes que diseñan con este software de altísimo nivel que hay en el mercado. Nuestro programa trabaja como un complemento. Si ustedes ingresan aquí a la parte de herramientas, vamos a donde dice complementos. Una vez ustedes instalan nuestro software, nos van a encontrar como Bobcat for SolidWorks. Somos una herramienta de mecanizado directamente que hemos desarrollado y hemos traído dentro de SolidWorks todo nuestro administrador CAM, administrador de mecanizado, y es aquí donde hemos trabajado esta pieza. Entonces vamos a dar un pequeño repaso para ver cómo mecanizamos este molde. Como pueden apreciar, vamos a cerrar acá. Aquí tenemos la pieza que nos ha enviado nuestro cliente. Quiero que observen que hemos podido desarrollar a través de convertir entidades, extraer el croquis de la geometría para poder limitar esta área de trabajo. Hemos tenido la facilidad de manejar diversas estrategias de mecanizado. Primeras funciones o movimientos a tener en cuenta o a considerar para hacer este tipo de mecanizado. Contamos con postprocesadores para las diferentes máquinas CNC que hay en el mercado. Nuestro software le garantiza completa compatibilidad entre nuestro programa, el Bobcat for SolidWorks, en este caso su última versión, con el controlador CNC de su máquina. Para eso contamos con una librería bastante amplia. Aquí están los postprocesadores más descargados, pero si ustedes ingresan a nuestra página web, van a contar entre 3000 a 4000 postprocesadores para sus diferentes máquinas. Tenemos la facilidad de poder ajustar estos parámetros de manera gratuita. Si hay que hacer un punto y coma, agregar algún encabezado o hacer alguna edición, se va a poder hacer sin problema. También tenemos la facilidad de poder seleccionar la librería de materiales. Contamos con una librería bastante amplia de materiales que podemos diseñar para trabajar, y posteriormente el programa nos sugiere unas velocidades determinadas de acuerdo a las características de mi herramienta. Contamos con una librería también de herramientas que puede ser alimentada diseñando ustedes mismos las herramientas o importar archivos desde otras librerías ya preestablecidas. También nuestro programa te va a permitir tener la facilidad de tener las mejores estrategias que hoy por hoy hay en el mercado, tanto para 2 ejes, 3 ejes como para cuarto eje. En este caso, para hacer este tipo de moldes, hemos tenido la facilidad de utilizar nuestras estrategias. Por ejemplo, vamos a mostrarles aquí un poco. Voy a mostrarles aquí las estrategias de 3 ejes. Quiero indicarles que nuestro software, para trabajar la parte de mecanizado, cuentan con una programación dinámica. Si ustedes van aquí a editar, van a encontrar con una ventana de mecanizado que se divide en 3 partes fundamentales: árbol de operaciones en el costado izquierdo, definición de la función en la parte central y una imagen intuitiva. En este caso vamos a hacer 2 operaciones, 2 desbastes avanzados y una compensación equidistante. La dejo expresada pero no la activo, por eso aparece aquí con un color X, que es el mecanizado tradicional que comúnmente se maneja para este tipo de superficies. Voy a explicar más o menos cómo es el mecanizado, cómo se ejecuta, pero para el caso específico de esta pieza hemos utilizado una nueva función que es el corte plano avanzado. Tenemos la ventaja de que podemos primero hacer un desbaste en el eje Z, ingresamos con una herramienta de media pulgada, una herramienta plana, donde vamos a hacer un movimiento con una secuencia de corte en compensación. Vamos a indicar profundidad de corte, distancia entre cortes, una sobremedida. El programa automáticamente me reconoce las profundidades, tanto los mínimos y máximos como las de la superficie mecanizado como del material. Tenemos la facilidad de determinar el tipo de entrada y de salida, las opciones de corte,
En el segundo desbaste vamos a ingresar con la herramienta más pequeña, igual manera plana. Ya vamos a reducir un poco la secuencia, la sobremedida va a ir disminuyendo, pero tenemos una ventaja importante, que el programa te permite hacer un desbaste de material restante. El programa no te va a cortar en el aire, va a ingresar directamente a los espacios que quedaron sin cortar, trabajando así de una manera eficiente. Y si deseo desarrollar un mecanizado tradicional, contamos con una compensación equidistante. La compensación equidistante que te permite es una muy buena estrategia de mecanizado, que te permite que la distancia entre cortes permanezca constante independiente de la superficie que se esté trabajando. Si la superficie es amorfa o no, como en este caso los moldes, la distancia va a permanecer constante. Tenemos la facilidad de que puedo trabajar también con superficies guías. Esto para moldes es fundamental, porque tiene la ventaja de que el programa reconoce la superficie que tome como referencia, le asigna una especie de punto de inicio, se ubica en todo el centro de la superficie y comienza a realizar los trazos, como lo pueden ver en la imagen, haciendo que los desplazamientos sean más cortos y puedan trabajar a mayor velocidad. Entonces esto hace que el mecanizado sea más eficiente. Contamos con métodos de corte en zigzag o en espiral, y hacemos el trazo como lo podemos ver en pantalla, que son el trazo inicial y el trazo avanzado. En este caso no voy a habilitar la compensación equidistante para enseñarles el corte plano avanzado, que es una de las operaciones o funciones adicionales que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Porque comúnmente es un dolor de cabeza encontrar los incómodos escalones en nuestros moldes, y es donde tardamos tiempo haciendo preacabados en diferentes direcciones para poder trabajar. Pues con nuestro software, con esta función, lo que hacemos es hacer el ajuste. De aquí en la imagen intuitiva vamos a poder ver cómo es el comportamiento. Comúnmente el trazo sobre los moldes, la distancia entre cortes permanece constante si la superficie es plana o no presenta tantas variaciones. Pero cuando la superficie cambia bruscamente y aparecen las superficies irregulares, la distancia entre cortes se aumenta. Y es aquí donde se van generando los escalones. Con nuestro programa trabajamos con una distancia entre cortes, que es esta, pero una distancia entre cortes mínima. El programa automáticamente, cuando sabe que hay una superficie irregular, comienza a trabajar con una distancia entre cortes mucho menor, haciendo que se vayan eliminando esos escalones y queden pequeños picos. Pero los picos los pulimos por completo con un paso de profundidad o ajustando movimientos sobre el eje Z. Esto va a hacer que el programa te permite tener un excelente acabado, y lo más importante, en menos tiempo. Este tipo de funciones lo que garantiza es una reducción de tiempo de mecanizado hasta de un 30%. Entonces esto hace que puedan mecanizar de la mejor forma y haciendo que su herramienta dure más. También podemos determinar el tipo de entrada, de salidas, los limitantes de las herramientas si deseo trabajar con el centro de la herramienta, la zona interna o externa, y manejar algún tipo de compensación, realizar movimientos con rango de ángulos o trabajar con un acabado restante. Esto es un corte plano avanzado, que es la operación que hemos aplicado para tener ese efecto. También ustedes, por mencionarles, les recuerdo, cuentan con 3 estrategias de mecanizado. También nuestro programa cuenta con una función de proyectar curvas, con un acabado en el eje Z avanzado. Para mencionarlas, mira que si yo le doy siguiente, el programa automáticamente me amplía el tipo de operación que se va a utilizar. Bueno, aquí me va a devolver un poco porque no necesito otro corte avanzado, sino que necesito la función de proyectar curvas para que la puedan observar. Les recuerdo, el acabado en el eje Z avanzado, a veces quedan las marcas de la entrada de la herramienta. Con esta función, ingresando en espiral, ya no va a quedar la marca o la línea que queda de entrada de la herramienta sobre mi pieza, mi molde. Vamos a tener la facilidad de que el programa te permite eliminar estas esquinas rectangulares, cambiándolas por esquinas con arcos y radios. Esto hace que la carga de la herramienta sea la misma a través de todo el corte, y pues puedas trabajar a mayor velocidad. También tienes la facilidad de manejar profundidades de cortes adaptables que se adapten a la superficie, y tenemos la facilidad de poder tener, en este caso, con la función de vamos a tener aquí la función de proyectar curvas. Vamos a darle aquí siguiente, que es la función que nos va a permitir tener una geometría en 2D como referencia para hacer el corte sobre la superficie. Si quisiera hacer una especie de grabado, o simplemente que el trazo de mi herramienta tenga la forma de, a la hora de mecanizar, en este caso de una estrella, como lo muestra la imagen, puedo determinar la dirección de pasos tanto a la izquierda como a la derecha. Esta operación o esta función de mecanizado se ha creado para tener el completo control de los movimientos y poder mecanizar a gusto. Entonces, con estas operaciones que tenemos, una pieza con excelente acabado en menos tiempo. Aquí podemos generar el código G, el programa lo va a calcular, y
posteriormente tenemos la facilidad de contar con una simulación incorporada dentro de nuestro software. Una vez tenemos el código generado, lo podemos guardar en una memoria USB o transferirlo a través de cable RS232. Tenemos también, ahora si quieren podemos volver a observar la simulación como queda. Les recuerdo que van a poder contar con unas muy buenas estrategias de trabajo. No solamente ustedes adquieren un software, sino un servicio como lo es el que brinda nuestro departamento de soporte técnico, donde van a tener la facilidad de capacitarse y de tener una curva de aprendizaje con sus piezas, haciendo que el mecanizado sea mucho más práctico, aprendiendo a trabajar con el programa sin tener que salir de la interfaz de diseño, en este caso es SolidWorks. Les recuerdo que nuestro software también es un software vitalicio, así que ustedes no tienen que pagar anualidades, ni costos de mantenimiento, ni ningún valor agregado. Aquí carga, podemos ver cómo comienza a ser el proceso de mecanizado. Vamos a ampliar un poco aquí la ventana, vamos a darle play y quiero que observen cómo se realiza el mecanizado. Les recuerdo algo muy importante: con nuestro software cuentan con una optimización de recursos. Ustedes pueden adelantar el proceso. El programa va a optimizar los recursos que ustedes tienen en estos momentos en su hardware. ¿Qué quiere decir eso? Memoria RAM, varios núcleos que están en su procesador, para que puedan trabajar de la mejor forma y no presenten, digamos, ningún inconveniente, ni el programa se ponga lento. De igual forma, cualquier ayuda técnica, como les digo, en cuanto a tipos de estrategias de mecanizado, cómo definir algunos parámetros, cómo definir el cero de pieza, que es algo muy importante, con nuestro programa lo pueden definir de la mejor manera, tomando como referencia cualquier punto del plano de la pieza que nosotros deseemos mecanizar. Y pueden ver, estamos haciendo ya el primer desbaste, luego se hace el segundo desbaste, ingresando directamente a las zonas que quedaron sin cortar. Entonces esto hace que se vuelva mucho más eficiente el mecanizado, optimizando los desplazamientos. Y para finalizar vamos a tener ya el excelente acabado, que lo vamos a poder observar a continuación. De este modo tenemos la facilidad de tener una pieza con un excelente acabado en menos tiempo. Les recuerdo que hablo Mario Jiménez y hago parte del departamento de soporte técnico de Bobcat CAM. Que tengan un feliz día.